El libro de San Juan, el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 2, del versículo 1, lo vamos a leer hasta el 10. Amén, hermanos. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra, habla de unas bodas, la boda de Caná. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, cierta ciudad, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y dice la palabra que, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, lógico que le dijo a Jesús, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, o a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, saca ahora y llévalo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El Señor lo que quiere de nosotros, hermanos, que no tenemos que perder el gozo. No tenemos que perder el gozo del Señor, tenemos que estar activos, firmes en la obra. Por algo nos ha llamado a nosotros un día, nos sacó de la inmundicia, ¿verdad? Él puso su mano y los trajo a su obra, a su redil. Y eso es muy importante, iglesia. Muy importante entender esto. Habla en este relato del vino. Y bíblicamente simboliza el vino unción, gozo, alegría. Y Dios a nosotros nos ha llamado para darnos ese gozo eterno, esa alegría eterna a nuestras vidas. Ese es el trabajo del Señor para nosotros cuando Él un día nos llamó. Amén. Pero también tenemos que entender esto, hermanos. Dios puede estar obrando en tu vida con mucho poder, mucha autoridad, pero también podemos perder ese vino, esa unción. Porque pasa que estamos adorando al Señor, estamos glorificando, estamos bien y de repente cambia todo. ¿Se puede perder ese vino que es la unción, que es el Espíritu Santo? Seguro que sí. Por eso que nosotros tenemos que estar atentos de conocerlo a nuestro Señor. Amén. Miren, hermanos, el rey David nos enseña a nosotros. Él hablaba con Dios siempre. El rey, él estaba con él siempre de su lado. Y un momento le dijo al Señor, Señor, no escondas de mí tu rostro. David le decía a Dios, Señor, no esconda de mí tu rostro. ¿Saben lo que pasa, hermanos? Que muchas veces el Señor se esconde para que yo lo busquemos. Porque a veces se hace rutinaria nuestra vida espiritual. Damos vuelta y no salimos de eso, de ese círculo, que sería en realidad un círculo no bueno. Por eso que el Señor se esconde, para que yo lo busquemos, iglesia. Amén. Y cuando pasa esto en nuestra vida, cuando estamos en esa actitud, nos cruzamos de brazos. No queremos hacer absolutamente nada de la obra del Señor. Nos volvemos inactivos, no queremos hacer nada. Entonces, a raíz de eso vamos perdiendo el gozo, vamos perdiendo la unción, el poder que Dios tiene para nosotros. Comenzamos a mirar con nuestros ojos humanos los errores de los demás, ¿o no es así? Y vamos perdiendo la mirada al Señor Jesús. Por eso, iglesia, estamos acá, para reactivarnos, para tomar de ese maná, de ese vino en nuestra vida y tomarlo para siempre. Porque nosotros tenemos que estar enamorados de Él. De Él, extienda mi iglesia. De nada sirve que yo esté acá hablando tan bonito y cuando salgo de este lugar afuera estoy en nada. Y dice que las personas primeramente estaban alegres, gozosas o no. Es como una fiesta nosotros cuando hemos tenido en nuestras familias. Traigan el licor para beber, la música, uno baila. Uno está gozoso o no está gozoso. Pero ¿qué pasa cuando ese vino o ese licor se acaba? La gente está a la expectativa.
Es como eso es lo que pasaba en este acontecimiento. Comenzó a faltar el vino. ¿Y la gente qué hace? De repente pensaban, sí, seguro van a traer más adelante, vamos a esperar. Comienzan a aburrirse, o no pasa en la fiesta. Y por último se comienzan a ir. Miren lo que nos habla el Señor. Está hablando de ese vino que es la unción, que es el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que buscarlo siempre. Lo tenemos que buscar, iglesia. Yo le he puesto como título, este es el mundo de texto, estos capítulos, que no tenemos que perder el gozo del Señor. Tenemos que tenerlos en la iglesia. Cuando tú aceptas al Señor y sabes que estás cambiando, es porque Dios está en tu vida. Pero cuidado, que aceptas al Señor y no estás cambiando y siempre sigues en lo mismo, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando nosotros estamos así, hermanos, vuelvo a repetirle, comenzamos a perder ese gozo y son muchos motivos los que, digamos, recae sobre el cristiano para ir perdiendo ese gozo. Y luego yo le voy a mencionar algunos. Cuando estás en deuda y no sabes cómo salir. Cuando hay pleitos en tu familia, en tus hijos, hay contiendas. La falta de leer la palabra de Dios también te conlleva a alejarte del Señor. La falta de orar también te lleva. De buscar su rostro, de venir a los cultos. Todos esos factores te llevan a ir alejándote de esa presencia que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Dios quiere que estemos en movimiento. No quiere que estemos quietos, iglesia. Nosotros ya no podemos estar adormecidos, como dice su palabra. No podemos nosotros ser huesos secos. Sí, huesos secos cuando uno va perdiendo ese gozo. Va perdiendo esa alegría que Dios te da. Amén, iglesia. Cuando estaba María, en este rato, ¿motivó a quién? Motivó a Jesús, provocándolo, motivándolo, instigándolo a él, diciéndole que faltaba vino. Porque María veía que todos los invitados ya comenzaban a desesperarse y estaban inquietos. Y cuando falta este vino, cuando falta esta unción en la iglesia, es porque nosotros de alguna manera hemos comenzado a perder el primer amor. Les quiero hacer recordar, cuando nosotros vinimos acá a buscar al Señor, ¿no estábamos con Él en cada momento? ¿No prometíamos tantas cosas? Decíamos, Señor, gracias por todas estas cosas, ¿o no es así? Pero ¿qué pasa? Muchas veces ese primer amor lo vamos perdiendo por muchos factores, muchos motivos, como les dije. Y a veces no nos damos cuenta que caemos en la rutina espiritual. Y Dios no quiere eso, hermanos. No quiere eso. Quiere que estemos activos. Amén. Jesús habla en su palabra en Apocalipsis, ¿verdad? Está bien, la iglesia está trabajando con paciencia, saben discernir los que son apóstoles o no, lo dice Éfesos, ¿no es así? En Apocalipsis capítulo 2. Soportamos muchas cosas, pero ¿qué nos dice el Señor? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Él dice, miren lo que dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Él nos hace reflexionar, recuerda por dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Habla de hacer, no habla de solamente estar pensando, no, de hacer las primeras obras, de trabajar para Él. Por eso, hermanos, cuando uno pierde el gozo del Señor, uno comienza a alejarse de las cosas del Señor, dándonos cuenta o no dándonos cuenta. Por eso que hay iglesias, hermanos, que están inquietos, hombres o mujeres motivadores, provocadores, que comienzan a trabajar, se ponen activos, se comunican con las hermanas, con los hermanos para hacer esto, vamos a hacer esto, vamos. Entonces eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, porque cada vez que trabaja uno, viene, comparte la palabra de Dios, se está llenando de ese vino, de esa unción. El Espíritu Santo, ese fuego nos alegra, ese fuego nos llena y podemos soportarlos a las embestidas del enemigo. Pero llenándonos de Dios, y para llenarnos hay que estar en comunicación con Él. Todos los días tenemos que arrepentirnos porque a veces salen palabras deshonestas de nuestra boca, ya sea en el trabajo, en la casa, en cualquier momento, porque Dios está tratando de cambiar nuestras vidas. Pero somos nosotros los que tenemos que preocuparnos. Amén, iglesia. Que hay cristianos que hablan poco y más trabajan. Escuchen bien. Hay cristianas que hablan poco y más trabajan que los que hablan mucho y no hacen nada. Y esa gente que no hace nada solamente, ¿a qué se dedica? A criticar, a mirar los defectos de los otros.
Por eso, hermanos, es importante que siempre Dios esté con nosotros para que Él nos pueda ayudar y poder soportar. María motivó al Señor Jesús, como le digo, porque la gente comenzó a murmurar, a criticar que no había vino. Entonces provocó un cambio María al momento que prácticamente lo provocó al Señor Jesús. Ahí fue un cambio. ¿Para qué? Para que esa falta de vino y unción sea suplida. Esa alegría vuelva nuevamente y entren en el gozo. Si lo vemos espiritualmente, iglesia. Ahora preguntémonos, hermanos, hermanas, preguntémonos, ¿qué sucede cuando comienzan las críticas en ciertos momentos de actividad, en ciertos momentos de trabajo? Déjame decirte algo, hermano, hermana, iglesia. Toda obra de excelencia, ¿a qué conlleva? ¿A qué conduce? A que los demás te lleguen a envidiar. Cuando uno trabaja, hay envidia. Vean, hermanos, cuando uno se comienza a trabajar, hay envidia. Todo pastor, hermano, o todo buen pastor, porque hay que ser así, va a tener un grupo de críticos que siempre lo van a criticar. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas buenas para la obra del Señor. Pero ¿qué pasa con los pastores que no hacen nada, que no se preocupan por su rebaño? Ellos nunca van a ser criticados, porque no hacen nada. ¿Y saben por qué todo esto? Porque la gente critica solo a aquellos que hacen algo. Así que Dios los bendiga a ustedes, hermanas, hermanos que están haciendo algo. Que Dios los bendiga mucho. ¿Qué pasó en la ciudad de Jericó? Jericó, esa ciudad, había mucha enfermedad, había muchos problemas, había muchas aflicciones, había personas endemoniadas. Y Jesús había ido a Jericó con toda su unción, con todo su poder, con toda su autoridad. ¿Para qué? Para hacer milagros en esa ciudad. Dios no hizo ningún milagro en esa ciudad. ¿Saben por qué? Porque no lo provocaron al Señor. No lo buscaron, no buscaron su rostro. Y eso ténganlo en cuenta ustedes. Ustedes tienen que provocar al Señor. No se duerman en sus laureles. Dios no quiere eso. Amén, iglesia. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué sucedió? Como no lo provocaron, Jesús ya se retiraba, salía de Jericó. Y había un hombre que ustedes saben, Bartimeo, este ciego. Bartimeo escuchó, porque él no veía, escuchó que pasaba Jesús. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Comenzó a provocarlo al Señor. ¿Qué le decía? Ustedes lo saben. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo hizo por 3 veces consecutivas, pero con una vehemencia, un clamor. Y dice que Jesús se detuvo, porque lo provocó. Entonces, eso quiero que entiendan. Provóquenlo al Señor, y Él lo va a escuchar. Pero nosotros muchas veces nos quedamos callados, quietos y no hacemos nada. Y eso es lo que no quiere el Señor. Entonces entendamos, hermanos, que cuando pasamos momentos difíciles de cualquier índole, todo tipo de problema, así sea de muerte, es para traer, ¿qué cosa? La gloria de Dios a tu vida, a mi vida. Ahora, vemos y podemos entender que todo milagro comienza con un problema. Ahí en esa reunión, en esa fiesta, para que Dios hiciese ese milagro, tuvo que haber un problema, la falta de vino. Entonces en nosotros tiene que haber una antesala, un preludio espiritual antes que acontezca el milagro. Tenemos que estar atentos y buscarlo al Señor. Provocarlo al Señor para que Dios obre. Amén, iglesia. Jesús mismo sabía que esas tinajas eran llenas de agua para purificación. ¿Por qué? Porque había en esa época mucha religiosidad, había mucho ritualismo, como lo hay ahora también en estos tiempos. Personas que no aceptan a Cristo, son tan religiosos que no quieren aceptar al Señor. Sin embargo, el Señor hizo un milagro ahí. Convirtió esas aguas que eran supuestamente para purificación, los convirtió en vino. O sea, el que está el gozo del Señor en su corazón, hay momentos que uno rompe ciertos protocolos, pero bajo la guía de Dios. Amén. Ahora, hay que entender esto, iglesia, lo que cuando a uno lo mandan a delegar algo, o sea, hacer algo, y otro es empoderar. Delegar, cuando te dicen a ti, hermano Carlos, haz esto, y él lo tiene que hacer. Y empoderar es hacer algo que tú sientes que viene de parte de Dios. Esa es la gran diferencia. Y eso para poder entender, hermanos, lo que Dios quiere, que hay ciertos protocolos que se tienen que romper. Muchas veces nosotros nos pasa que no declaramos nuestros problemas, no los presentamos. Tienen miedo de decir de que mi hijo, mi hija
mi papá, mi mamá está endemoniado. Esta mujer con toda libertad dijo, mi hija está atormentada por un demonio. Y eso es importante nosotros que tenemos que expresar, no quedarnos callados. Amén, iglesia. Entonces Jesús no le respondió palabra alguna. Miren, Jesús, ¿sabe lo que le decía? No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo se sentiría aquella mujer cananea si está buscando a Jesús para que sane a su hija? Entonces dice que ella vino y se postró delante de él diciéndole, Señor, socórreme, ayúdame. Y nuevamente Jesús, ¿qué le dice? No está bien tomar el del pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y miren esta mujer lo que hace. Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermanos, no existía para esa mujer el no. Ella solamente buscaba la bendición de Dios. Perseveraba, buscaba todo lo que ella podía para que Dios haga la obra. O sea, lo provocó a Dios. Y nosotros tenemos que provocarlo de alguna manera a Dios. No sé lo que le puede estar, pero provoquen al Señor. Esta mujer cananea provocó al Señor. Y el Señor se quedó sorprendido. Y Él se puede quedar sorprendido también de nosotros cuando le contesta a Jesús. Oh mujer grande, es tu fe. Hágase contigo conforme tú quieres, le dice el Señor. Miren, le da digamos, ese clamor que he dicho, que lo libere a su hija. Hágase contigo como quieres. Y dice que su hija fue sanada en aquella misma hora. Amén, hermanos. ¿Qué dice el Salmo capítulo 1? Bienaventurados el varón que no anduvo, ¿en qué cosa? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y más adelante, ¿qué dice? Y todo lo que haces prosperará. Hermano, hermana, todo lo que tú hagas para el Señor, tú vas a ser bendecida. Mételo en tu corazón. Dice, y todo lo que hace prosperará, dice la palabra. Entonces tú, si estás trabajando para el Señor, no pongas obstáculos, hazlo. Porque el Señor te va a bendecir mucho. Mucho te va a bendecir. ¿Por qué? Porque tú estás dando el primer lugar al Señor y tu gozo tiene que estar en tu corazón. La palabra dice, y todo lo que haces prosperará. Y Dios quiere que tú y yo hagamos algo. No importa lo poquito que tú puedas hacer, iglesia. Pero para el Señor es muy grande. Porque te va a bendecir en lo que menos tú piensas. Pero con lo poquito que tú lo hagas, Dios ve tu corazón. Entonces, toda acción que produce bendición. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en un momentito, convirtió esa agua en vino. Entonces, ¿qué es lo que tiene esa iglesia? Provócalo a Él. Provócalo. Santo eres, Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra que da vida. Tu palabra cambia. Tu palabra transforma, regenera. Suple. Seito. Jamás sí. Él está en este lugar. Si tú lo amas, demuestra tu amor en estos momentos, hablando con Él. Dios quiere tratar contigo, pero si tú no le das esa excelencia, no va a pasar nada en tu vida. Si hay algo en tu vida, si estás pecando, arrepiéntete ahora. Y recuerda de dónde te ha sacado el Señor. Porque todos somos pecadores. Pecamos con la mente, con las acciones. De muchas maneras pecamos. Por eso, Señor, cierren sus ojos. Padre, Dios del universo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día dándole hoy, Señor. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tú es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Sana esta tierra, Señor. Tú dices, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Tú hablas, Señor. Y si oraren, y si arrepintieren de sus malos caminos, dice que Él nos va a escuchar, nos va a oír. Y va a sanar tu tierra, va a perdonar tus pecados. Señor, toca los corazones de tu pueblo, Padre. Que haya un sentir que venga de lo alto, que fluya tu presencia. Toca, Señor, toca. Aviva tu pueblo, Señor Jesucristo, avívalo. Que se llenen de ese mosto, de ese vino que representa tu Espíritu Santo, Señor.
Quema, lava, santifica la vida, Señor, de cada uno de tus hijos en esta tarde. Que no se vayan como han venido, Señor mío y Dios mío. Tennos compasión, misericordia en cada uno de nosotros, Señor. No somos dignos de ti, Señor Jesucristo. Señor, si hay enfermedad, yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo, Señor. Saca toda angustia, todo dolor, Señor. Libera de todo cáncer, Señor, de todo tumor, de toda enfermedad a tus hijos, a tus hijas. Llénalo de tu gracia, Señor. Que se mantengan firmes, fieles a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Ama sheneto rekate. Ubishidata rai matse shene.